Ya estamos aquí otra vez. Siguiendo el criterio que mantuvimos la semana pasada, hablando un poco de lo que iba regulando el Real Decreto 11/2020, el artículo 36 es lo que vamos a hablar hoy. Y me diréis, ¿por qué el artículo 36? Porque el artículo 36 habla de lo que es la protección de consumidores en relación a la compraventa de bienes y prestación de servicios. Muy importante, tanto si tienes un negocio como si eres usuario o consumidor, el cual haya comprado un bien o se le esté prestando un servicio y haya pagado por ello. ¿Cuándo se da este artículo 36 o qué medida establece este artículo 36? Establece la resolución del contrato siempre y cuando haya imposibilidad del cumplimiento de ese bien que hemos comprado o de ese servicio que hemos pagado. ¿Qué plazo nos da el artículo 36? Nos da un plazo de 14 días. 14 días que tampoco se establece desde cuándo empieza, pero si no dice desde cuándo empieza, entendemos que empieza desde la publicación del Real Decreto 11/2020, que fue el pasado día 1 de abril del 2020. Es decir, tenemos 14 días para solicitar a ese establecimiento que queremos resolver el contrato por incumplimiento o por imposibilidad de cumplimiento. ¿Qué tendrá que hacer ese establecimiento? Tiene dos opciones: aceptarlo, y por lo tanto nos tiene que devolver los importes descontados lo que son los gastos, nos lo tiene que detallar, o hacernos lo que es una propuesta de revisión que tiene que estar obligatoriamente aceptada por el consumidor usuario. Muy importante, si en 60 días de que se produce esa propuesta no se llega a un acuerdo entre el establecimiento y el usuario consumidor, ¿qué dice la norma? La resolución. Y por lo tanto, devolución del importe entregado por ese consumidor usuario descontado los gastos. ¿De acuerdo? Segunda gran medida del artículo 36, lo que habla de los contratos de tracto sucesivo. Tractos sucesivos son aquellos contratos que yo pago mensualmente y que se me tiene que prestar un servicio de manera mensual. Por ejemplo, un ejemplo claro y por el cual vamos a hablar en el artículo 36 es, por ejemplo, el típico gimnasio. Me cobra el día 1 y me presta el servicio durante 30 días. Las escuelas de inglés me cobran el día 1 y me prestan el servicio durante 30 días. ¿Qué dice la norma aquí? Si hay imposible cumplimiento porque ha cerrado el gimnasio tiene dos opciones. O bien decirme, oye, te devuelvo esos 14 días, desde el día 14 al día 1 de abril, te lo devuelvo porque no has podido ejercer la actividad dentro de mis instalaciones y por lo tanto, aquí lo tienes. Dos, te va a dar opciones de recuperación a posteriori de ese servicio que no te ha podido prestar en esos días. Igual que en el caso de antes, tiene que ser aceptado siempre por el usuario consumidor. Si no es aceptado, en este caso, en el caso de que sea una opción a recuperación a posteriori, el usuario tiene derecho a que se le devuelva el dinero de todo aquel tiempo que no ha sido disfrutado por parte del usuario. Y una segunda medida que establece para los contratos de tracto sucesivo: el gimnasio, ese establecimiento, no me puede cobrar las cuotas siguientes siempre que se mantenga esa imposibilidad en el cumplimiento. Muy importante de las dos medidas: los 14 días para solicitar la resolución, los 60 días para llegar a un acuerdo con el establecimiento, el desglose de los gastos de la devolución por parte del establecimiento. Tiene que ser obligatorio que el consumidor conozca cuáles son esos gastos de manera detallada. Y en lo de tracto sucesivo, importante, soluciones a posteriori que nos pueden dar los establecimientos y el no cargo de las cuotas sucesivas si el establecimiento permanece en esa imposibilidad de darnos el servicio. ¿De acuerdo? Artículo 36. Esas son las dos medidas que adopta en relación a la protección de consumidores. Hay más. Por ejemplo, viajes combinados, que no voy a entrar porque es bastante complejo y la casuística es menor. Pero también en el artículo 36 se habla de cómo se afronta o qué medidas afronta el Real Decreto en relación a los viajes combinados. Por lo tanto, si eres usuario de un viaje combinado o has comprado un viaje combinado y no has podido disfrutarlo, en el artículo 36 también te dice cuáles son tus derechos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y seguimos con el resumen de medidas. Muchas gracias.